Bienvenidos al programa, señores, pido la palabra. Esta es la versión número 6, que le hemos titulado De la guerra y la paz. No es que se relaciona con la famosa novela de León Tolstoy, autor ruso, que escribió en 1805 su famosa novela que fue convertida en dos grandes películas del cine estadounidense y del cine ruso también. Pero la obra no solo que fue puesta en el film como gran película de largometraje y de muchísima audiencia, estrenado en casi todos los cines del mundo, sino que también hubieron hasta óperas que se llamaron así: La paz, la guerra y la paz. Nuestro artículo se llama hoy De la paz, de la guerra y la paz. O sea, hace primero una referencia al, a la novela, que fue redactada en ruso y que partes del diálogo original en la novela de Tolstoy está en idioma francés. ¿Por qué? Se sugirió que el uso del francés era un recurso literario deliberado para representar el artificio, mientras que el ruso emerge como una lengua de sinceridad, honestidad y seriedad. Sin embargo, también podría representar simplemente otro elemento del estilo realista en que el libro fue escrito. Le tomó varios años al autor y se refiere principalmente a la guerra napoleónica, que allá por los años 1805 al 1815 o más ofrendó la vida de miles de rusos y por supuesto de franceses que perdieron su existencia cuando intentaron tomar por la fuerza de las armas el territorio ruso. Qué casualidad que Napoleón, igual que Vladimir Putin, el dictador de Rusia actualmente, tuvo el mismo propósito de invasión. ¿Para qué? Para recuperar la gloria perdida de la historia del imperio ruso, la historia de los zares. Y toda la historia se relaciona con las familias nobles de Rusia, que tenían un poder increíble. Tenían no solo recursos económicos, propiedades, dinero, tenían ejércitos enteros a sus órdenes. El que ha podido leer la novela de León Tolstoy no puede olvidar esos paisajes que él describe de las estepas rusas y la guerra que tenía lugar tanto en los campos de batalla como en los salones de la nobleza, de la clase alta, tanto en Moscú como en París. Es una novela apasionante, es una novela que no por nada subsistió a la historia de toda la literatura, no solo de Europa, sino de la literatura universal. Tiene relación con la vida de las familias, especialmente de las familias muy ligadas a los zares de Rusia, que a toda costa querían mantener el poder, conservarse en el poder, hacer lo imposible para no perderlo, sacrificar vidas por montones, por cientos, por miles. Algunos calculan que en aquella guerra por lo menos 1 millón de personas fueron sacrificadas, tanto en Francia como en Rusia. Y claro, los críticos, los analistas de la historia contada por Tolstoy de la guerra entre Francia y Rusia, no pueden soslayar, comparar en todos los volúmenes que abarca la obra, que son por lo menos 5,
y que sería muy largo de relatar. Relacionar con la historia de hoy, que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué de pronto aparece un personaje como Vladimir Putin, enigmático, un ex agente de la KGB, o sea, la policía secreta rusa, que de alguna manera tuvo que ver con la caída del muro de Berlín y que la caída de ese muro fue también la caída del imperio soviético, cuando Putin era simplemente un agente, muchos dicen que muy inteligente, muy capaz y especialmente muy súper ambicioso para tomar el poder en Rusia y luego prolongarse, extenderse a través de la historia y empapar al pueblo ruso de los viejos ideales de reconquistar Europa y de revivir el imperio soviético. De esto se trata, de revolver la historia, de retomar aquellos viejos ideales que por lo visto el pueblo ruso mantuvo eh, en el fondo de sus espíritus, en el fondo de sus ideales, de sus visiones, como una posibilidad de que Rusia retomara el sitio que ocupó antes de los 1800 en la vieja zar, en la vieja historia de los zares, cuando Rusia se había impuesto por la fuerza de las armas, por la fuerza también de una diplomacia inteligente, de una diplomacia perversa, si cabe, y que llegó a abarcar toda la historia de Europa, inclusive copó las páginas de la historia de los países recién conquistados, se puede decir, del viejo mundo, del nuevo mundo, por el viejo mundo. Pero remontémonos a lo que está sucediendo hoy día. Fue el 24 de febrero, cuando Vladimir Putin ya había dispuesto que unos 100.000 soldados rusos ocuparan la frontera entre Rusia y Ucrania. ¿Con qué fin? Con el fin de apoderarse del territorio, con el fin de reconquistar Ucrania como había sucedido antes en una parte del territorio de Ucrania, que ya había sido copado por el gobierno de Putin, porque esto ocurrió en los 22 años que éste lleva a cargo del poder en Rusia. En realidad lo que ha sucedido después del 25 de febrero es una historia de dolor, de muerte, de barbarie, de atropello, de destrucción, porque no le importa a Putin, no les importa a los militares que con él gobiernan y controlan el poder bélico en Rusia. No les importa nada más que la posesión del territorio de Ucrania, por supuesto, muy rico en productos naturales, como ser el gas, productos agrícolas, que tienen todavía un gran mercado en Europa y en otras partes del mundo, y que son materia de la codicia, de la ambición, del deseo de los rusos de apoderarse de esos recursos naturales para dominar a través de la economía los mercados. Gran parte de ellos, como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, los países escandinavos, que han sido el paraíso donde se expenden los productos de ellos. Países que están dentro de la OTAN. OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte por el cual se defienden como resultado de la posguerra, o sea, 1948, cuando se firmó la paz después de la Segunda Guerra Mundial, crearon la OTAN, un organismo armado capaz de repeler cualquier ataque
a cualquiera de los miembros de la OTAN y, por supuesto, de lo que se llama hoy la Unión Europea, que estuvo constituida por 29 países, de los que renunció hace muy poco la Inglaterra de Boris Johnson. Se separaron de la Unión Europea, pero mantuvieron de alguna manera su permanencia en la OTAN, el organismo militar bélico y de inteligencia que defiende mutuamente los intereses de los 28 o 26 miembros de la Unión Europea. Pero estos países, precisamente los de la OTAN, cuando se produce el 25 de febrero el ataque de Rusia y la penetración de su territorio con cientos de tanques y de soldados que estaban en la frontera, resulta que la República Checa fue la primera en enviar tanques soviéticos del modelo T-72 y fuentes aliadas han apuntado que Polonia será también un país que, además de recibir millones, esto no lo podemos creer, es algo que no podía ocurrir, pero que está ocurriendo. Millones de ucranianos huyeron, presas de la zozobra, presas del pánico que invadió especialmente a los grupos congregados de mujeres y niños y ancianos que fueron los primeros en huir a Polonia, en un número que la humanidad quedó sorprendida, 1 millón, 2 millones, y ahora se habla de 3 millones de refugiados ucranianos en la Unión Europea, es decir, en Polonia, para ser trasladados más tarde a los países de la Unión Europea. Hoy día, fuentes diplomáticas de Europa apuntan que entre los países europeos hay todavía margen para apoyar a Kiev. ¿De qué manera? Con armamento pesado. Es una cuestión de voluntad política. No hay impedimentos legales, han explicado sus agencias de noticias. Además, en los últimos días, Estados Unidos, que está de alguna manera involucrándose en este conflicto por los muchos intereses, especialmente por el campo de la economía de los hidrocarburantes, ha anunciado el envío a Ucrania de 12.000 sistemas anticarro. ¿Qué quiere decir? 1.400 sistemas antiaéreos y cientos de drones con el objetivo, la finalidad de que las fuerzas ucranianas cuenten con sistemas antitanque por cada tanque ruso. 10 antitanques por cada uno de los tanques rusos. Mientras que Eslovaquia ha respondido a la petición de Kiev, la capital de Ucrania, con el suministro del sistema de defensa antiaérea conocido como S-300 para repeler los bombardeos aéreos rusos. Por su parte, el Reino Unido ha confirmado más de 100 millones en misiles antiaéreos y antitanques y municiones de precisión con otros materiales. Y su primer ministro, Boris Johnson, no ha descartado enviar vehículos blindados. Lo notable es que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hace poco sostuvo conversaciones cara a cara en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, según informaron en Londres y según pudimos ver en los mensajes que se transmiten a través de la televisión de cadenas de todos los lugares del mundo y que lo mostraron a Boris Johnson junto con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, recorriendo las calles de Kiev, mostrando el mandatario ucraniano al presidente, al primer ministro inglés, mostrándole cómo se estaba ejecutando la efectiva defensa de la capital. Al parecer, las tropas rusas se habían retirado de las proximidades de Kiev. Muchos dicen que para reagruparse y lanzar una gran ofensiva.
La visita de Boris sucede después de que el primer ministro anunciara 130 millones de dólares para Ucrania después del bombardeo de Rusia a una estación utilizada por refugiados y donde se cree que murieron alrededor de 300 ucranianos. En suma, se está consumando una guerra fratricida, incalificable, no aceptada por 93 países que en el seno de las Naciones Unidas acaba de rechazar con energía este asalto, este atropello, esta usurpación de los rusos al territorio de Ucrania. El Papa también ha actuado y de una manera muy, ¿cómo podríamos decir?, de pronunciamiento de todos los días, con exhortaciones de todos los días, de todas maneras contra Rusia. Incluso ha invocado la participación de Kirill, el primado de la Iglesia Ortodoxa en Moscú, para que juntamente con la Iglesia Católica y por supuesto el Papa Francisco intervengan para detener la guerra, para parar este fratricidio, para parar esta matanza que no tiene nombre, que hace llorar a miles, a millones de familias que se han separado. Los hombres han quedado para seguir combatiendo, mientras las mujeres, sus hijos y los ancianos han tenido que huir. Polonia, Hungría y los países que están próximos a la Unión Europea en esa parte del mundo. Francisco, en unión con los obispos y los fieles del mundo, ha deseado solemnemente llevar al corazón inmaculado de María todo lo que hemos estado viviendo. Renovar al Inmaculado Corazón de María la consagración de la Iglesia y de la humanidad entera y repetir de modo particular que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que con afecto filial veneran a María como su madre. El Papa indicó en estas palabras: no son una fórmula mágica, son un acto espiritual que ya es un gesto de la plena confianza de los hijos que en la tribulación de esta guerra cruel, insensata, que amenaza al mundo, recurren a la Madre de Dios, depositando en su corazón el miedo y el dolor y entregándose totalmente a ella. El Papa concluyó afirmando que los labios de María pronunciaron la frase más bella que el ángel pudiera llevar a Dios: Señor, que se haga en mí lo que tú mandas. Ese es el mensaje principal del rezo del Ángelus que el Papa ha renovado y ha pronunciado de modo solemne y que para todos nosotros debe ser una oración de cada minuto, de cada día, mientras dure este flagelo. Señor, que se haga en mí tu voluntad. Este ha sido el programa número 6 de Señores, pido la palabra. Hemos tomado como título para esta serie de la guerra y la paz. Gracias.